Bien, vamos a continuar con el video 2. Dios te siga bendiciendo una vez más, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Vamos con el video 2 para continuar. Ya saben que estoy hablando del tema destruyendo fortalezas y razonamientos. Como dice Pablo en la segunda carta de Corintios, diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien importante. Cuando Pablo habla llevando cautivo, en las escrituras del griego aparece interpretada como lo siguiente: llevando prisionero. Y Pablo lo acomoda bajo una idea de la operación de una milicia de soldados, la operación de una guerra con soldados. Cuando un soldado anda y está en desobediencia, lo que se hace es que se toma ese soldado y se lleva como un prisionero. Se toma el soldado y se le lleva como un prisionero y lo encarcelan, lo ponen preso y se lo llevan hacia las autoridades. Entonces las autoridades obligan al soldado a someterlo a una obediencia. Repito, las autoridades obligan a ese soldado a someterlos a una obediencia. Entonces, cuando hay un soldado de guerra que anda en desobediencia, toman el soldado, se lo llevan como un prisionero, y se lo llevan a las autoridades, y las autoridades lo someten obligatoriamente. No es si quiere, es obligatoriamente lo someten en una disciplina fuerte. Lo someten a una disciplina para que el soldado llegue a obedecer, hasta que obedezca. Ahora Pablo toma esta analogía, esta tipología y esta comparación de la palabra cautivo, que significa llevar prisionero nuestra mente. Nuestra mente muchas veces no quiere obedecer en las cosas verdaderas. Nuestra mente quiere obedecer la mentira, quiere obedecer el engaño. Nuestra mente no quiere someterse, y Pablo dice: hay que someterlo a la obediencia hacia Dios. En este caso Pablo dice: llevando prisionero nuestro pensamiento, en este contexto y en este caso sería a Cristo, para que Cristo, siendo el juez, Cristo Jesús tomando la posición de un juez sentado, nos ayude a nosotros a ser disciplinados y nosotros lleguemos a llegar a ser obedientes y a obedecer la palabra del Señor. Ok, perfecto. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vamos entonces al capítulo 10, aquí mismito. Vamos a seguir trabajando con este tema. Poquito a poquito, pero llegaremos en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo escribe la palabra diciendo, vamos a buscarla aquí, capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 2, dice: les suplico entonces que cuando llegue no me obliguen, por la confianza que le tengo, a actuar con severidad, según yo estimo, contra las personas que piensan que andamos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es bien interesante. Versículo 3. Ok, ya mismo voy para el versículo 4 y el 5. Ok, pero primero vamos para el versículo 3. Cuando Pablo dice, aunque andamos, que es un verbo, aunque andamos en la carne, aquí la palabra carne significaría lo siguiente: la manera humana y natural de vivir, actuar y pensar. Esa es la carne.
La carne viene siendo la manera y la forma humanamente que nosotros en esta vida, en este mundo natural vivimos. Entonces dice aquí la manera humana y natural de vivir, actuar y de pensar. Esa es la carne, la manera humana de nosotros vivir y actuar en la parte humana, en la dimensión natural de la vida. Ejemplo, un ejemplo. Es muy natural sentir miedos y creer que no podemos lograr las bendiciones de Dios. Es muy normal, porque se encuentra la fe como un don de Dios, pero también se encuentra la fe en la parte humana. Por eso es que los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, aumentanos, danos la fe tuya, Señor, porque nuestra fe humana es tan débil, tan bajita, tan pequeña, que nosotros no podemos alcanzar a entender los misterios de Dios. Pues entonces, es muy natural sentir miedos en nuestras vidas, sentir temores y creer que no podemos lograr las bendiciones de Dios. Es muy normal en la parte humana y natural. Pero no vivimos como un estilo de vida día y noche. No vivimos, que esta palabra vivimos es lo mismo de la palabra andar. No militamos o no andamos. ¿Ve? No andamos, porque el verbo andar tiene la idea de una acción continua. El verbo andar tiene la idea de una acción continua y que no tiene un gelo de duración. ¿Ok? Especialmente cuando hablamos el verbo infinitivo andar y lo ponemos dentro de una estructura de una palabra que viene siendo un gerundio. O sea, los gerundios gramaticalmente salen de los verbos infinitivos, como por ejemplo andar. Del mismo verbo andar, que es un verbo infinitivo, se encuentra el gerundio que viene siendo andando. Andar, andando. ¿Ok? Correr, cogiendo. Mirar, mirando. Todo eso son verbos infinitivos, y del verbo infinitivo se encuentra también la palabra gerundio, que es ando. Todos los gerundios terminan en ando y en endo. Ando y endo. Esas dos terminaciones, ando y endo. Entonces el gerundio, el verbo infinitivo en modo de un gerundio, los gerundios expresan una acción continua y que no tiene un gelo de duración. Oye, hermano, ¿hasta cuándo tú vas a finalizar y a parar? Porque tú sigues hablando. ¿Ve? Hablando es un gerundio que indica que yo sigo hablando y no tengo un fin de hablar. No, porque sigo, la acción continua y no tiene un gelo de duración fijo y permanente. Pero entonces, Pablo tiene la idea de decir, andamos en la carne. Es cierto, somos humanos y a veces no estamos en una fe, continuamente una fe. Y dice el ejemplo que yo estoy diciendo, pero no vivimos. ¿Ves? Cuando dice Pablo, no militamos, según la carne, la palabra militar es como decir, no vivimos como un estilo de vida, día y noche, con miedos y temores, sino que vivimos confiado en Dios. Soy humano, es verdad, fallo, pero no soy una persona que estoy todo el tiempo fallando. No estoy en la carne continuamente, pero soy humano y estoy expuesto a fallar. Esa es la idea de Pablo. Ahora, cuando hablamos de la palabra carne, que en el griego viene siendo sark, carne, la palabra carne, en el griego se traduce como sark. Esa palabra carne se está hablando de nuestras debilidades humanas, en nuestra vida humana. Las debilidades humanas, que somos humanos y tenemos muchas debilidades, es decir, lo que heredamos del pecado de Adán. La carne aquí expresa lo que nosotros como cristianos hemos heredado de Adán. Adán a nosotros nos heredó y nos dejó culpa, miedos,
depresión, rechazo, incredulidad, enojo y muchos pensamientos. Eso es lo que heredamos de Adán, es la herencia, lo que nosotros heredamos de Adán y lo que vivimos nosotros en el medio ambiente, en la parte humana, en la parte natural y humana en este sistema de este mundo. Esa es la carne. ¿Ok? Esa es la carne, ¿ok? Que viene siendo la murmuración, el chisme, el pleito, la contienda, el engaño, la incredulidad, los malos pensamientos y mucho más. Ok, vamos ahora a lo que yo quiero llegar, porque ya mismo voy a entrar a la palabra con qué luchamos. Ya mismo voy a trabajar con esta palabra, con qué luchamos, y voy a leer una lista bastante amplia de lo que es realmente, de qué luchamos. ¿Qué es nuestra lucha? Pero antes de ir ahí a lo que en sí, qué luchamos, en qué luchamos y de qué luchamos, vamos a ir a lo que Pablo dice aquí en el capítulo 10, cuando Pablo está hablando aquí de una defensa, de una acusación de que él era carnal. Igualmente, como yo se lo dije a ustedes, en la primera carta de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 1, cuando Pablo lo acusaron de ser un falso apóstol. Vamos a leerlo. Y dice así: ¿acaso yo no soy hombre libre? Luego Pablo hace una pregunta, que es una pregunta retórica que apela a concientizar, para que las mentes de otras personas concienticen y reflexionen. ¿Acaso no soy un hombre libre? ¿O no soy un apóstol? ¿Por qué Pablo dice no soy un apóstol? Porque lo estaban acusando de que él no era un apóstol. Y les voy a decir por qué lo estaban acusando. Les voy a decir por qué lo estaban acusando. Dice Pablo: ¿o no he visto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso yo no he visto a nuestro Señor Jesucristo? ¿O no son ustedes obra mía en el Señor? Versículo 2. Vamos para el versículo 2. Porque si para otros, Pablo dice, si para otros yo no soy ningún apóstol, Pablo dice, si para otras personas yo no soy un apóstol, dice Pablo, pues ciertamente para ustedes, esa palabra ustedes, que viene siendo la palabra ustedes es un pronombre personal, singular, plural, segunda persona, pronombre personal, segunda persona, plural. Ok, perfecto. Es un pronombre. Cuando Pablo pone aquí el pronombre ustedes, se está refiriendo especialmente al remanente y al pequeño grupo de personas que han creído en el ministerio de Pablo, que han creído en el evangelio que Pablo predicaba. Ahora presten atención. Cuando Pablo dice, porque si para otros yo no soy apóstol, ciertamente para ustedes yo sí soy apóstol, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Porque ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Qué significa eso? Número 1, esto significa que muchas personas habían creído en el mensaje de la revelación del evangelio que Cristo le revela a Pablo, que es el evangelio de la gracia. Habían creído en el mensaje de la revelación que Cristo le revela a Pablo, y muchas personas habían oído y creído, y no solamente habían oído, sino que habían sido transformados. Ellos habían sido transformados. Su vida ha sido transformada, cambiar. Ellos pasan de lo que era un pecador, ya pasan a ser transformados. Entonces, cuando Pablo está poniendo el pronombre ustedes, está diciendo lo siguiente: ustedes mismos saben lo que yo les he predicado. Y ustedes mismos saben que ustedes son testigos que han sido transformados por el evangelio que Cristo me reveló para entregárselos a ustedes. O sea que había un remanente de personas que eran testigos y testificaban de que ellos oyeron el mensaje de Pablo, el evangelio de Cristo, y habían sido transformados. Eso es lo que Pablo le quiere decir a ellos. ¿Ok? No te preocupes. Si nadie
te cree, si nadie te cree, si te rechazan y no creen en tu ministerio, siempre Dios va a abrir puertas y siempre Dios va a permitir un pequeño remanente de personas que te vayan a decir, hermano, tu mensaje de la palabra de Dios ha transformado mi vida. Y yo creo en el evangelio que Dios ha puesto en tu vida. Siempre van a haber gente que van a testificar bien acerca de ti. Ahora, aquí mismito, vamos a continuar porque hay mucho que hablar, ¿ok? Tengo que hablar bastante en el día de hoy porque me toca hablar lo que luchamos, lo que realmente luchamos. Y tengo varios textos aquí de Génesis, en el libro de Génesis y otros libros más aquí, porque tengo que hablar de razonamiento, de la palabra, lo que es razonamiento y mucho más, hermano, y mucho más. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, cuando Pablo habla en el capítulo 9, no he visto al Señor. Cuando dice Pablo, ¿acaso yo no he visto al Señor? ¿Qué significa eso? Bueno, número uno, significa lo siguiente, que las personas que estaban acusando a Pablo habían visto a Jesús, o mejor hablado, ellos fueron testigos de Jesús en el sentido que experimentaron y vieron las señales y milagros que hacía Jesús. Y entonces le dicen a Pablo, tú no eres apóstol. ¿Pero por qué le dicen que no es apóstol? ¿Por qué razón? Número uno, la razón principal es que en el tiempo de Jesús y los apóstoles anterior a Pablo, en el tiempo de Jesús y los apóstoles que había antes de Pablo, ¿ok? Pues en ese tiempo, para ser nombrado un apóstol de una manera oficial y legal, había que cumplir ciertos requisitos. Y ciertos requisitos es el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Ven, Andrés, tú, ven, sígueme. Tú, ven también, Lucas, que si Andrés, que si Judas, que si Pedro, que si aquel, ven, sígueme. O sea, había que ser testigo del llamamiento de Jesús, pero más que testigo del llamamiento de Jesús y nombrarlo, más que eso, también había que ser testigo ocular. ¿Qué es un testigo ocular? Bueno, testigo número uno, porque estuvo presente en el ministerio de Jesús. Testigo, ¿por qué? Porque estuvo presente literalmente en el ministerio de Jesús y caminó con Jesús. Ocular tiene que ver con ver, porque tras que fue testigo y caminó con Jesús, pues vio las señales y los milagros que Jesús hacía. Había que ser testigo ocular de los milagros y las sanidades de que Jesús hacía. Y había que caminar con Jesús. Donde quiera que Jesús iba, los discípulos le seguían y aprendían de Jesús. Y tercero, número tres, para ser un apóstol también se requería ser testigo ocular de la muerte y la resurrección de Cristo. Repito, ser testigo ocular, o sea, ver la muerte de Cristo, experimentarla, estar ahí, seguir a Cristo, experimentar las señales y los milagros que Jesús hacía, aprender de Cristo y mucho más, y sobre todo ser testigo de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces la idea es lo siguiente: muchas personas se levantaron contra Pablo y le decían, Pablo, tú apóstol, chacho, yo ni lo creo. Yo no creo eso, porque tú no estuviste con Jesús. Pablo, tú caminaste con Jesús. Tú lo viste, tú lo tocaste, oíste, fuiste testigo de su muerte, de su resurrección, fuiste testigo de los milagros, señales, sanidades, milagros, levanta muertos, da vista a los ciegos. Fuiste testigo de Jesús, estuviste con Jesús en su ministerio. Pablo, tú no eres apóstol, tú eres un falsante. Ahora, bien importante,
algo bien importante, porque Pablo en el contexto que se encuentra en la segunda carta de Corintios, segunda carta de Corintios, está responsabilizando no tanto a un grupito de que estaba en contra de Pablo y lo llamamos falso. Pablo está un poquito más responsabilizando a ciertas personas que son las siguientes. Vámonos para la segunda carta de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Pablo habla y dice y señala, porque estos son, ¿ve? Está hablando el verbo son. Pablo aquí se está hablando el verbo son. El verbo son gramaticalmente habla y expresa de una acción permanente, duración, que tiene permanencia y duración, que son. No dice pudieran ser, quizá, tal vez, a lo mejor, posiblemente, quién sabe, no estoy seguro. No, Pablo no habla de esa forma. Pablo dice, estos son una acción completa, un verbo completo, una acción. Dice Pablo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos de maldad que aparentan ser apóstoles de Cristo. Y esto no es de maravillarse, porque el mismo Satanás aparenta también ser un mensajero de luz. Estos falsos apóstoles y profetas que se levantaban a imitar el ministerio de Pablo son los responsables de meterle a las mentes de las personas que Pablo es un falsante. Y lo que predica Pablo es un falsante. Estos son los responsables. Hoy en día, en esta actualidad, muchas personas responsables de cómo está la iglesia, cómo vive la iglesia, en una anarquía, en una desobediencia, en una apostasía, cómo vive la iglesia, son por causa de responsables, de personas que se hacen pasar por profetas y apóstoles falsos que tienen a la iglesia patas arriba, con su falsa doctrina, con sus falsas herejías y sus mentiras y sus revelaciones místicas, revelaciones de misticismo, que no están en la palabra del Señor. Por eso la iglesia anda en como anda, en el estado que se encuentra. Ahora, bien importante, cuando Pablo, regresando nuevamente al capítulo 9 de 1 de Corintios, cuando Pablo dice, ¿acaso no he visto al Señor Jesús? Pablo inmediatamente les recuerda a muchas de estas personas, se los recuerda el ministerio de Pablo, el ministerio de Saulo, en el capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando se habla de la vida de Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿te acuerdas? Pablo iba camino a Damasco, se le reveló una luz resplandeciente del cielo, porque ya Cristo había ascendido al cielo con el Padre, y entonces Pablo testifica, a mí me llamó Dios por medio de una revelación. ¿Ok? O sea, Pablo, cuando habla de revelación, Pablo está haciéndole saber a esa persona que ellos tienen mucha revelación a través de los dones del Espíritu, pero que Pablo le está diciendo revelación. Tú me vienes a mí a hablar de revelación. Mira, revelación tuve yo. Dios a mí se me llegó camino a Damasco, se me reveló a mí a través de una luz resplandeciente. Yo caí al piso, yo le dije a Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús me respondió bajo una revelación, dura cosa te es dar cosa contra el aguijón, levántate, porque ahora yo te envío a las naciones de los gentiles para que tú lleves el mensaje de la palabra del Señor. Pablo, cuando hablaba de revelación, la idea de Pablo es decir, ustedes no tiene revelación. Yo sí tuve una genuina revelación, donde dentro de esa revelación a mí se me reveló el Evangelio. Y muchos de lo que yo le he predicado el Evangelio, muchos han sido transformados y han sido testigos de la revelación del Evangelio, porque han sido transformados. Pero ustedes no tienen revelaciones. Porque Pablo está hablando de una revelación genuina. Pablo está hablando de una revelación celestial. Pablo está hablando de una revelación espiritual, una revelación donde él sí pudo ver a Cristo.
En esa revelación él pudo ver a Cristo y él es testigo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Pablo dice, no he visto al Señor como los otros apóstoles, porque los otros apóstoles vieron a Jesús caminar físicamente, literariamente. El reino de los cielos se acerca, desciende. El reino de los cielos se acerca en la tierra y vieron descender a Cristo Jesús. Pero Pablo, su revelación no fue terrenal, fue celestial, de lo alto. Alabado sea el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor, te alaba mi alma, te alaba mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No te preocupes que yo continuaré hablando de este mismo mensaje que está muy interesante. Ok, antes de yo cortar este video para proseguir con el próximo video, en el próximo video vamos a hablar un poquito de otras acusaciones que Pablo le daban. Y aprenderemos el método y la forma que Pablo usaba de poder defenderse con las armas de milicia en el próximo video. Y también hablaremos de lo que luchamos, cuál es nuestra lucha como tal y mucho más en el próximo video. Poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. Deja descansar un poco. Deja descansar un poco. Continuamos en el próximo video, ¿ok?